Muy buenos días y bienvenidos a este canal especializado en Derecho Administrativo. Si no me conocéis, soy Encarnación Troyano y hoy vamos a continuar con el curso que estamos haciendo de la Ley de Haciendas Locales. Y concretamente hoy vamos a hablar de las tasas. Ya os comenté en el primer vídeo de este curso que estamos haciendo que dentro de los tributos locales podemos encontrar los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Además, también os expliqué la diferencia entre tributo e impuesto y entre tasa y precio público, ya que son conceptos que el alumno tiende a confundir, pero que son totalmente diferentes. Por eso, antes de ver el vídeo de hoy, os recomiendo que veáis el vídeo número 1 y número 2 de este curso que estamos haciendo sobre haciendas locales y que os dejo en la descripción de este vídeo. Bien, hoy dentro de los tributos locales nos vamos a centrar en las tasas y vamos a estudiar todo lo que tenéis que saber sobre ellas y vamos a comenzar definiendo su concepto. La tasa es un tributo que debe pagar un consumidor por utilizar o por obtener un bien o un servicio que solo la Administración nos puede conceder. La debemos diferenciar del impuesto y del precio público. Del impuesto porque cuando pagamos una tasa a cambio recibimos algo directamente, por ejemplo, pagamos las tasas para renovar el DNI y en ese momento obtenemos la renovación. Como veis, es un servicio que solo puede ofrecer la Administración y por eso estaríamos hablando de tasa. Sin embargo, cuando pagamos el impuesto sobre bienes inmuebles, por ejemplo, directamente no recibimos nada a cambio. También la diferenciamos del precio público porque, como ya hemos visto anteriormente, cuando hablamos de tasa, nos estamos refiriendo a un bien o a un servicio que solo nos puede conceder la Administración, como sería el caso anterior de la renovación del Documento Nacional de Identidad, es decir, del DNI. En el caso del precio público estaríamos hablando de servicios que los podemos obtener de una empresa privada, como sería el caso de los gimnasios que dependen de los ayuntamientos. El dinero que pagamos por esos gimnasios sería un precio público, porque siempre podemos acudir a un gimnasio privado. Una vez tenemos definida lo que es la tasa, entendemos la diferencia con un impuesto y con un precio público, vamos a ir analizando sus características. Para poderlo hacer, ya debéis saber lo que es el hecho imponible, el sujeto pasivo y el devengo. Estos conceptos los tenéis explicados también en el vídeo número 2 y que es necesario que antes de estudiar todo lo de la tasa lo veáis porque si no, no sabréis de lo que estamos hablando. Vamos a comenzar con el hecho imponible de la tasa. El hecho imponible de la tasa, es decir, lo que hace que el ciudadano tenga que pagar una tasa, es la utilización de forma privada de algún servicio o de algún bien de dominio público que sea local y que cumpla los dos requisitos siguientes. Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para lo administrado, es decir, que exista una ley o un reglamento que establezca que si necesitamos alguno de estos servicios o la utilización de algunos de estos bienes, tenemos que pagar la tasa. El ejemplo de la renovación del DNI. La ley exige que nuestro DNI, es decir, nuestro Documento Nacional de Identidad, se renueve cada cierto tiempo y que por ello tengamos que pagar una cantidad de dinero que sería la tasa. El segundo requisito sería que ese servicio o esa utilización de un bien concreto no lo ofrezca el sector privado, es decir, que ese servicio o esa posibilidad de utilizar un determinado bien solo lo ofrezca la Administración. En el ejemplo anterior, solo la Administración puede renovar el Documento Nacional de Identidad. La Ley de Haciendas Locales, en su artículo 20, establece los supuestos por los que las entidades locales pueden establecer tasas, distinguiendo entre supuestos de utilización o aprovechamiento de dominio público y prestaciones de servicio. Y es muy importante que sepáis que no se pueden exigir tasas por los servicios siguientes: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza en la vía pública y enseñanza en los niveles de educación obligatoria. En cuanto a los sujetos pasivos de las tasas, son aquellos que están obligados al pago de la misma y pueden ser personas físicas, que son personas individuales, personas jurídicas, que pueden ser, por ejemplo, asociaciones, empresas y entidades sin personalidad jurídica. Para entender cuáles son estas entidades que no tienen personalidad jurídica, antes debemos saber qué es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica y la capacidad jurídica es lo mismo.
Ambas consisten en la capacidad que tiene un ciudadano para ser titular de derechos y obligaciones. El motivo por el que unas veces se habla de una y otras veces se habla de otra es porque la personalidad jurídica se refiere, en lugar de a ciudadanos individuales, se refiere a instituciones, organizaciones o empresas. Por lo tanto, al hablar de entidades que no tienen personalidad jurídica, nos estamos refiriendo a aquellas instituciones, organizaciones o empresas que no pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Entre dichas entidades encontramos a las comunidades de bienes y la herencia yacente, que la Ley General Tributaria considera también como sujetos pasivos de las tasas. Os voy a explicar de forma muy breve en qué consisten la herencia yacente y las comunidades de bienes para que así os podáis hacer mejor una idea de en qué consisten realmente esas entidades sin personalidad jurídica. La herencia yacente es el periodo de tiempo que hay entre que se abre una herencia cuando fallece una persona y el momento de la aceptación de esa herencia por parte de los herederos. Mientras que esa herencia se reparte, todo el contenido de la misma estará en manos de un administrador que estará al corriente de todos los tributos que se deben pagar por ella. Entre esos tributos estarán las tasas correspondientes. Por ejemplo, si entre los bienes de esa herencia se encuentra un vehículo, el administrador tendrá que pagar las tasas que se derivan de ese vehículo. En cuanto a las comunidades de bienes, es un acuerdo privado entre dos o más personas que generalmente son autónomos y que deciden poner un capital en común, es decir, un dinero en común, para sacar adelante un proyecto también en común. Estas comunidades deberían también estar obligadas como sujetos pasivos al pago de las tasas que le corresponde. Por ejemplo, ya que una comunidad de bienes puede ser un negocio, una tasa que estarían obligados a pagar como tal sería la licencia para la apertura del establecimiento donde vayan a ejercer su actividad. Por lo tanto, podemos decir que estos sujetos pasivos son aquellas personas que se benefician del dominio público que van a disfrutar, utilizar o aprovechar porque así lo han solicitado previamente a la Administración. Estos sujetos pasivos, en definitiva, son los contribuyentes de las tasas y, a su vez, estos contribuyentes pueden ser sustituidos por otras personas en los casos establecidos en la Ley de Haciendas Locales, que son los que vamos a ver a continuación. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficie o que afecten a los ocupantes de viviendas o de locales, los sujetos pasivos pueden ser también los propietarios de dichos inmuebles. En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamento y en general de protección de personas y bienes, serán las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. Y en las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, serán los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. Por último, llegamos al devengo de la tasa. Ya vimos en el vídeo número 2 la diferencia entre devengo y pago. Os remito a ese vídeo de este curso de Haciendas Locales que os dejo en la descripción de este vídeo para que entendáis la diferencia. El devengo de la tasa, que es el momento en que el ciudadano está obligado al pago de la misma, comienza bien cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, o bien cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. En el caso de que se trate de una tasa que no se paga una sola vez, sino que abarca todo un año, es decir, es una tasa periódica, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año. Y el cobro de las tasas se podrá llevar a cabo directamente por las entidades locales en régimen de autoliquidación o bien delegando dicho cobro mediante convenios de colaboración en otras instituciones. Gracias, como siempre, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.